En esta presentación estudiaremos los cambios suscitados sobre el mapa geomundial. Tomaremos como inicio el siglo XIX y como final los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Primero abarcaremos el continente europeo debido a que presentó cambios que por sí mismos convenían de alguna manera a las otras partes del mundo. Europa napoleónica 1811. Toda Europa sufre influencia de Napoleón, salvo Inglaterra y Portugal, ocupado en parte por Inglaterra. Napoleón ha instaurado a sus parientes en los tronos europeos, gobernando así el Reino de Nápoles, el Gran Ducado de Toscana, el Reino de Westfalia, el Gran Ducado de Beer, el Reino de España, Alemania del Oeste y del Centro. Europa del Congreso de Viena 1815. El Sacro Imperio es reemplazado por la Confederación Germánica de 38 estados. Las grandes potencias amplían sus dominios, Prusia en Renania, Austria en Italia y los Balcanes, Rusia en Polonia. Europa de las Naciones 1850-1914. El principio Estado-Nación prevalece sobre el de legitimidad. El Piamonte realiza la unidad italiana, la Prusia de Bismarck, la unidad de Alemania. Austria debe aceptar el dualismo austro-húngaro, y el Imperio Otomano choca con las nacionalidades balcánicas. A finales del siglo XV, los portugueses fundan un imperio colonial. Tras la pérdida de su establecimiento en Asia y luego la independencia de Brasil, extiende sus posesiones africanas que conservan hasta 1974. El segundo imperio francés, edificado a partir de 1830, es desmantelado por las guerras de Indochina, de Argelia y la emancipación pacífica del resto de África. El imperio británico se ve marcado, a finales del siglo XIX, por el proyecto de una iglesia africana del Cabo al Cairo y la creación del Imperio de las Indias. El imperio colonial italiano, tardíamente unificado, se lanza a la colonización cuando África ofrece menores posibilidades. En Libia, 1911, su ocupación es limitada. Tras la Primera Guerra Mundial, el movimiento de las nacionalidades concluye con el desmembramiento de los imperios austrohúngaro y otomano, independencia de los países bálticos, de Finlandia y de Polonia. En noviembre de 1918 el imperio de los Habsburgo se disloca. El Trentino, el Alto Adigio e Istria se unen a Italia, el Banato de Timisoara y Transilvania a Rumania, Galicia a Polonia. Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Dalmacia y Serbia forman el reino de los serbio, croatas y eslovenos. Al norte se crea Checoslovaquia. Otras partes del mundo. Oriente Medio. En Oriente Medio, París y Londres concluyen en mayo de 1916 la división del Imperio Otomano en dos zonas de influencia política y económica, una francesa que incluye a Siria y Líbano, la otra inglesa que comprende Palestina, Irak y Transjordania. África. Para evitar conflictos nacidos de la irrupción de las potencias europeas en África, la Conferencia de Berlín, 1884, reglamenta la colonización del nuevo continente. La repartición solo es cuestionada al final de la Gran Guerra, por la atribución en 1919 de las colonias almenas a las potencias mandatarias. América Latina. En América Latina, para 1817, Bolívar toma a los tres países del norte federándolos como una Gran Colombia. Iturbide proclama la independencia de México en 1821. Para el siglo XIX las guerras modifican las fronteras de los estados interiores, Paraguay y Bolivia, y de los estados relativamente sólidos, Chile, Perú y Brasil. Estados Unidos. Estados Unidos para 1803 compra Luisiana a los franceses y la Florida española. Unos acuerdos con Gran Bretaña determinan la frontera con Canadá. Anexión de Texas para 1845 y en 1912 se integran los territorios reservados a los indios. Canadá. A partir de 1869 Canadá compra los territorios del noroeste.
La promesa de implantación de conexiones ferroviarias facilita la creación de provincias. Manitoba en 1870, Columbia Británica en 1871, Isla del Príncipe Eduardo 1873.